Voy a alternar con algunos paisajes para que ustedes no se aburran. Acá tenemos un paisaje en Estados Unidos que es muy atractivo, ¿no? Generalidades. El aparato respiratorio ha sido una de las víctimas del conocimiento médico fragmentado. No se debió de hacer porque lo único que trajo es confusión. El estudio separado de las vías aéreas superiores e inferiores ha dado lugar a una menor comprensión de su función, así como de su fisiopatología y de las enfermedades que se asientan en estas especialidades. Anatomía y fisiología. La mucosa nasal y bronquial son similares en las personas sanas, pues tienen un epitelio pseudoestratificado, columnar y ciliado. Tienen una mucosa con glándulas mucosas, vasos sanguíneos, células estructurales, nervios y células inflamatorias. Como testigo, como muestra de que prácticamente todo es una unidad. Pero también muestran ciertas diferencias, como la nariz. La nariz presenta capilares subepiteliales, sistema arterial y sinusoides venosos. Los bronquios, por otro lado, ya tienen musculatura lisa. Vías respiratorias. Están formadas por la boca, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y los bronquiolos. Este último tiene dos partes, uno que intercambia gases a través de la membrana y otros que sirve solamente de vía. Entonces, la única función de todas estas estructuras que hemos mencionado, no la respiratoria, los bronquiolos respiratorios no lo estoy mencionando, el resto sí le he mencionado, la única función es llevar aire hasta los alvéolos, que oponen una resistencia al paso del aire que aumentan cuando se estrechan en las enfermedades obstructivas y se evalúa midiendo la velocidad de salida en una expiración forzada. El aire penetra por la nariz a través de las fosas nasales. Las células que la tapizan producen moco que captan las partículas de polvo y otras impurezas procedentes de la atmósfera. Cuando respiramos por la boca, el aire ni se limpia, ni se humedece, ni se calienta. Por eso es aconsejable respirar por la nariz. Las fosas nasales se comunican con la faringe. Este es un tubo conectado tanto con las vías respiratorias como las digestivas. Por un lado va a los pulmones, por otro lado se va al estómago. Entonces, la laringe es el órgano donde se produce la voz, contiene las cuerdas vocales y una especie de tampón llamado epiglotis para que los alimentos no pasen por las vías respiratorias. La tráquea es un tubo formado por unos 20 anillos cartilaginosos que la mantiene siempre abierta. Se divide en dos ramas, los bronquios. Luego, dos bronquios, cada uno penetra en un pulmón en cuyo interior forma el árbol bronquial. Funciones de las fosas nasales. Acondicionamiento de aire inspirado, pues lo calienta, lo humedece y lo limpia, lo depura. Barrera inmunitaria, una sección olfatoria y otra de fonación. Ventilación pulmonar. Acá quiero que se detengan y tomen en serio este concepto porque lo vamos a tener que repetir al final en la otra clase, que es ventilación perfusión. ¿Qué cosa es ventilación pulmonar? Se refiere a la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto. Es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto. Ventilación pulmonar. Obedece a un modelo matemático
tal como ventilación pulmonar es igual a volumen de aire corriente, V sub T, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Normalmente es de 6 litros por minuto aproximadamente. Hay libros que dicen 5 litros, al menos más adelante yo lo acondiciono a 5 litros porque me facilita la docencia. Esto es igual normalmente de 6 litros por minuto, aproximadamente resulta la siguiente multiplicación: 500 ml por respiración, V sub T, ¿no?, multiplicado por 12 respiraciones por minuto, que es la frecuencia respiratoria. Entonces, miren, acá estoy aplicando esta fórmula: ventilación pulmonar es igual a volumen de aire corriente, que está representado por los V sub T, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Para el estudio del consumo de oxígeno tenemos varios valores extremos. Uno es el consumo de oxígeno basal, que es 250 mililitros por minuto, es el que necesitamos para vivir. Es decir, el mínimo que podemos tener. También tenemos el consumo de oxígeno máximo para los deportistas, por ejemplo, 5.000 mililitros por minuto, que mide la máxima cantidad de oxígeno que podemos consumir y transportar. Valor importante para un deportista. El consumo de oxígeno basal de una persona adulta es de 250 mililitros por minuto. Es decir, necesita esta cantidad de oxígeno en cada minuto para poder mantener el metabolismo de la vida. Estos valores dependen de varios factores. No olviden. La edad, un factor. La edad, cuando más viejo, más lento es nuestro metabolismo y menos oxígeno necesitamos para continuar con la vida, por lo que nuestro consumo de oxígeno es menor con la edad. Los bebés tienen un consumo de oxígeno proporcional a su peso muy alto comparado con los adultos. La frecuencia respiratoria varía con la edad. Así tenemos, por ejemplo, acá tenemos en mi izquierda un mes, 5 años, 20 años. Al mes se consume, hay una frecuencia de 40 respiraciones por minuto. Cuando son muy pequeñitos, respiran, tienen esta frecuencia respiratoria. Cuando tienen 5 años, hay una frecuencia respiratoria de 24 por minuto. Y cuando tienen ustedes, como ustedes, de 20 a 16 años, un poquito más tienen algunos, de 12 a 16 respiraciones por minuto. La altura, cuando más alto, otro factor, la altura, cuando más alto, más masa magra tenemos, más oxígeno necesitamos, por lo que el consumo de oxígeno es más alto, cuando más alta es una persona. El género, sexo. Los hombres tienen más consumo de oxígeno proporcionalmente en función de su peso, tienen mayor masa muscular y también absolutamente valores totales. El peso, cuando más peso, más consumo de oxígeno por minuto. El metabolismo, persona con la misma talla, entonces peso y condición física pueden tener valores de consumo de oxígeno muy dispersa. La temperatura, el calor aumenta el consumo de oxígeno y el frío lo reduce. En el examen físico, interesa fijarse cómo la persona respira. La frecuencia respiratoria debe ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. En adultos se habla de taquipnea si la frecuencia respiratoria es sostenida sobre 20 respiraciones por minuto. Miren, está aumentada. Cuando hablamos de taquipnea, la frecuencia respiratoria está aumentada y lo consideran que está por encima de 20 respiraciones por minuto. Y de bradypnea si es menor de 12 respiraciones por minuto. Los recién nacidos tienen frecuencias respiratorias más elevadas que los adultos, eso sí, lo hemos visto hace rato.
Intercambio gaseoso, respiración. El mecanismo de intercambio gaseoso correcto del organismo con el exterior presenta dos etapas. Entonces, ¿qué es la inspiración y la expiración? La ventilación, que constituye lo que es la ventilación pulmonar. Intercambio de gases con los pulmones en la membrana alveolo-capilar es la conocida como la hematosis. El intercambio, la entrada de oxígeno y la salida de CO2 a través de la membrana alveolo-capilar. Ventilación pulmonar. Esta consiste en dos fases, inspiración y expiración. Inspiración o entrada de aire a los pulmones, conocido también como inhalación. Este mecanismo es diferente en distintos grupos de vertebrados. En anfibio es una deglución, como si estuviera tragando el aire. En aves, por la compresión de los sacos aéreos, por los músculos de las alas. En mamíferos, el aire entra activamente en los pulmones, hay contracción muscular, y al dilatarse la caja torácica. La expiración o salida de aire, ya conocido también como exhalación, se realiza pasivamente. En la inspiración, miren cómo el diafragma se aplana, ¿no? Porque entra aire. Inhalación, inspiración, el diafragma se aplana. En cambio, la otra fase de la ventilación es la expiración, en donde todo el diafragma se eleva nuevamente para después continuar con la inhalación y así continuamente repetirse el circuito. El intercambio de gases en los pulmones se realiza debido a la diferente concentración de gases que hay entre el exterior y el interior de los alvéolos. Por ello, el oxígeno pasa al interior de los alvéolos y el CO2 pasa al espacio muerto. Esos son los conductos respiratorios. A continuación se produce el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre. Cuando la sangre llega a los pulmones, tiene un alto contenido de CO2 y muy escaso, muy pobre en oxígeno. El oxígeno pasa por difusión a través de las paredes alveolares y capilares a la sangre. Ahí es transportada por la hemoglobina, localizada en los glóbulos rojos, que la llevará hasta las células del cuerpo, donde por el mismo proceso de difusión pasará al interior para su posterior uso. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos el alvéolo, el oxígeno, que va a entrar a nuestro cuerpo y el glóbulo rojo que la transporta, ¿no? Entonces, posteriormente, a distancia, es depositada en las células que no están expuestas al medio ambiente. Entonces, y es utilizado en su metabolismo en plenas mitocondrias. El mecanismo de intercambio de CO2 es semejante, pero en sentido contrario, pasando el CO2 a los alvéolos y el CO2 se transporta disuelto en el plasma sanguíneo y también en parte lo transporta a los glóbulos rojos. El CO2 en su mayor proporción está en forma de bicarbonato. Difusión de los gases. Se produce a causa de la agitación de las partículas de un gas que invade el espacio ocupado por el aire. Las partículas de aire también repartidas por todo el volumen del recipiente. Por ejemplo, dentro de un recipiente el aire es incoloro, mientras que el vapor de plomo es rojo, pardo. Así que a los pocos minutos el vapor de plomo invade el espacio ocupado por el aire. Eso se llama, a eso conocemos como difusión. Acá tenemos otro paisaje. Pasaje pasivo, pasaje activo. Cuando hablo de pasaje pasivo, transporte a través de la membrana celular. Pasivo es sin gasto de energía. Y el pasaje activo también es un transporte a través de la membrana alveolar, pero con gasto de energía. El pasaje pasivo se produce siempre a favor de la gradiente, es decir, de donde hay más hacia el medio donde hay menos. Este transporte puede darse
de la siguiente manera. Ahí puede suceder una difusión simple a través de la bicapa. Puede ser una difusión simple a través de canales. Puede ser una difusión facilitada. A ver, veamos. Difusión simple a través de la bicapa. Así entran moléculas lipídicas como anestésicos, como las ampollas, ¿no? Aquí no le habrá salido el olor, el sabor de los anestésicos, de las ampollas, etcétera, etcétera, a través de la respiración, a través de la exhalación, ¿no? Y sustancias apolares como el oxígeno y el CO2. El agua, esta última, el agua recibe el nombre de ósmosis. Cuando se transporta a través de la membrana, recibe el nombre de ósmosis. Entonces, dos, difusión simple a través de canales. Entran a través de las proteínas de canal, así como entra el sodio y el potasio. Esta es otra manera de atravesar, penetrar la célula. Miren, acá no utilizan fuerza, sino lo atraviesan a favor de la gradiente. Es decir, que prácticamente el sodio se mete a la célula, el potasio sale de la célula. Y después, tercero, difusión facilitada. Permite el transporte de pequeñas moléculas polares, como los aminoácidos, monosacáridos, como la glucosa, etcétera, que al no poder atravesar la bicapa lipídica, requiere una proteína transportadora o una permeasa. Solo así. Pero acá en ninguno de los tres puntos hay gasto de energía. Acá no participa la ATPasa. Pasaje pasivo, pasaje activo. Se produce pasaje de sustancia en contra de la gradiente. ¿Ah? Como por ejemplo el sodio que salga de la célula y se meta al líquido extracelular. O en caso contrario del líquido extracelular al interior de la célula, como es en el caso del potasio. En este proceso también actúan proteínas de membrana, pero esto requiere energía en forma de ATP para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Se produce cuando el transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. Son ejemplos de transporte activo y transporte activo la bomba sodio-potasio. Bombea sodio hacia el exterior de la membrana y potasio hacia el interior. Y también es algo parecido lo que sucede con la bomba de calcio. Este es el modelo matemático para los transportes, tanto, sobre todo para la difusión pasiva, ¿no? Se aplica en las investigaciones, pero esta cosa yo no les voy a aplicar, solamente para que tengan como referencia de que existe. Transporte de membrana. La bicapa lipídica de la membrana actúa como una barrera que separa dos medios acuoso. El medio donde vive la célula y el medio interno celular. Las células requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desecho procedentes del metabolismo. La membrana presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso de pequeñas moléculas siempre que sean lipófilas. Que tengan la misma característica de la bicapa lipídica, pero regula el paso de moléculas no lipófilas. Entonces, la mayor parte de iones y moléculas solubles en agua son incapaces de cruzar, porque no tienen esa misma característica de cruzar de forma espontánea esta barrera. Precisa de la concurrencia, la participación de proteínas portadoras especiales o de canales proteicos. De este modo, la célula mantiene concentraciones de iones y moléculas pequeñas distintas de las imperantes en el medio externo. El paso a través de la membrana posee dos modalidades, una pasiva, que ya lo hablamos, sin gasto de energía, y otra activa, con consumo de energía. Miren,
En reposo, la ventilación pulmonar, ya dijimos, ¿se acuerdan en el cuadro pasado? En reposo, la ventilación pulmonar total, esta vez ya no es 6 litros de aire por minuto, sino he puesto 5 litros para facilitar, como le digo, la docencia. El ingreso total de oxígeno, es de 20% por 5 litros. ¿Qué significa? Ustedes saben de que la concentración de oxígeno de la atmósfera es siempre 20%, así estemos a nivel del mar o estemos en altura, siempre 20%. Estamos hablando de una ventilación pulmonar de 5 litros, entonces oxígeno es el 20% de estos 5 litros. Entonces he multiplicado 20% por 5 litros. El resultado es 1 litro de oxígeno por minuto. De este oxígeno inspirado, solamente 200 mililitros cruzan los alvéolos hacia el interior de los capilares pulmonares. ¿Y qué pasó con el resto? 800 mililitros restantes son sacados a través de la expiración, son exhalados. Estos 200 mililitros de oxígeno se agregan a lo que ya existen en la sangre y son llevados por 5 litros de sangre, el débito cardíaco, a las células a los cuales solo toman 200 mililitros para ser utilizados. Acá también tienen que recordar que el débito cardíaco es 5 litros de sangre, 5 litros por minuto. Entonces vamos a relacionar posteriormente ventilación con perfusión de sangre. Entonces, no lo crean, no crean que estas cosas se hacen así nomás, todo se relaciona. Entonces, por otro lado, si utilizamos 200 oxígeno, vamos a botar 200 de CO2, retirado de la célula. Sigue un camino similar, pero invertido. La mayor parte del dióxido de carbono de la sangre se halla en forma de bicarbonato, se lo dije hace rato. ¿Qué fuerza induce el movimiento neto de estas moléculas a través de la membrana alveolares, capilares y celulares? Es la difusión. Para el oxígeno y el CO2 se desplazan solamente por difusión pasiva, no olviden, se desplazan por difusión pasiva. Para esto tiene que coexistir una gradiente de concentración y ellos obedecen la gradiente. ¿Entiende? Del oxígeno se va del lado más concentrado al menos, como es prácticamente del alvéolo hacia la sangre, en donde la sangre venosa se convierte en sangre arterial. Completado este movimiento, ¿no? Los gases se desplazan de una región de presión superior a otra región de presión inferior, y la difusión es, por lo tanto, el resultado del movimiento continuo de la molécula del gas. En una persona en situación de reposo y al nivel del mar, la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio, y la que soporta. Desde que el aire tiene 20% de oxígeno, operamos, la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado es de 20% multiplicado por 760. El resultado es 152 milímetros de mercurio, pero me estoy refiriendo a un gas seco. No olviden, se acuerdan que lo voy a decir a cada rato, estos 52 milímetros de mercurio, cuando entra a los alvéolos, prácticamente se transforma, pasa a una presión de 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque está presente la presión del vapor de agua, que reduce las presiones parciales de los componentes del aire total que existe en este medio. El CO2 en el aire expirado es de 0.03% multiplicado por 760. Operamos y sale 0,3 milímetros de mercurio. Entonces, es una gran faena. Hemos redondeado prácticamente los gases a nivel venoso y a nivel arterial. Acá, con este dibujito, yo creo que se hace más comprensible todo lo que hemos estado expresando. Acá miren, por un lado tenemos la arteria cargada de oxígeno con una presión de 100 milímetros de mercurio, una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio.
Acá la vena está cargado con oxígeno 40 milímetros de mercurio y la presión parcial de CO2 es 46 milímetros de mercurio. Si extendemos las miradas a ambos lados, la presión de oxígeno en la vena es 40 y en la arteria es 100. Miren, una diferencia de 60. Entonces, la presión parcial de CO2 es 46 y acá es 40 milímetros de mercurio. Es la diferencia de 6 milímetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Acá, por ejemplo, está más cargado de oxígeno y tiene una cierta cantidad, 40 milímetros de presión parcial de CO2. En cambio, este es arterial, pues está bien oxigenada. Y este de acá no tiene mucho oxígeno, pero está cargado con un poco de CO2. Entonces, esto se ha transformado en una sangre azul, sangre venosa. Y esta transformación se debe a que esta sangre que ha sido cargada en el alveolo prácticamente ha ido a dejar el comburente dentro de la célula, en cuyo interior las concentraciones de CO2 es de 46 milímetros de mercurio y del oxígeno 40 milímetros. Hacen un intercambio, hacen una especie, a nivel celular, hacen una especie de intercambio de gases tal conforme a nivel alveolar. Entonces, este cargamento de oxígeno y CO2 prácticamente ya una vez que ha sido utilizado por la célula, toma otras concentraciones cuando esta sangre arterial se ha transformado en sangre venosa. Entonces, así la sangre venosa, hacemos una inspiración, facilitamos prácticamente el desplazamiento de sangre venosa hacia el corazón y el corazón a través del ventrículo derecho lo envía hacia los pulmones, hacia los alveolos. ¿Para qué? Para que se renueve, para que la sangre venosa se cargue de oxígeno y suelte el CO2. Una vez que ha conseguido este propósito, la sangre venosa se transforma en sangre arterial. Entonces, miren, en el aire inspirado, aire seco, la presión parcial de oxígeno es 152 milímetros de mercurio. Entonces, esto es lo que ingresa al alveolo. Pero acá en el alveolo se va a encontrar con la presión del vapor de agua que reduce las presiones parciales, las presiones parciales de los gases que compone todo el gas que está dentro del alveolo. Y acá tenemos el aire inspirado con sus respectivos valores. Entonces, tenemos así. En resumen, la presión total de los gases dentro de los alveolos al final de la inspiración continúa siendo igual a la presión atmosférica. La presión total de los gases dentro de los alveolos al final de la inspiración continúa siendo igual a la presión atmosférica. Es decir, que la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, pero acá ya consideramos la presión del vapor de agua. Ya se metió. Entonces, acá tenemos la presión parcial de oxígeno, más la presión del vapor de agua, más la presión del CO2, más la presión parcial del nitrógeno. La presión alveolar, acá, ya yendo con valores absolutos, la presión alveolar o atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno es de 109 milímetros de mercurio. Ya varió por la presencia de la presión del vapor de agua, más 40 y después 564 que corresponde a la presión del nitrógeno. Este modelo lo tomé de un libro cualquiera, pero no son tan explícitos, por eso que modifiqué, le puse ese cuadrito y que permitía prácticamente explicar este transporte de oxígeno y de CO2. Entonces, miren, acá, por acá dice que la sangre entrando tiene oxígeno 10 mililitros, CO2 60 mililitros, y la sangre saliendo, oxígeno 20 mililitros y CO2 50 mililitros. Acá, lógicamente, si está saliendo, se está oxigenando, porque mira acá el oxígeno
que está cargando la sangre venosa y transformándose en sangre arterial. El CO2 hace lo contrario. Y acá el aire inspirado por cada 100 mililitros de aire inspirado, oxígeno es 20 mililitros, dice. Y acá por cada 100 mililitros de aire inspirado. Entonces, tiende a confundir, ¿no? Entonces, en cambio, en mi cuadrito anterior está más explicado, mejor explicado. Gradiente de presión de oxígeno del ambiente a los tejidos, gradiente de presión de oxígeno del ambiente, del medio ambiente, hacia los tejidos. Este de acá les hace recordar, es un valor que está muy cerca a 150 milímetros de mercurio. Miren, eso corresponde al aire que ingresa a nuestras vías respiratorias. Es decir, este es el valor del oxígeno que está en el medio ambiente, en el aire expirado. Y así por el estilo ingresa y no metemos al alveolo. En el alveolo, ¿cuánto es la presión de aire? ¿Cuánto es la presión del oxígeno en el alveolo? Es 100 milímetros de mercurio. Y por el estilo, así va decayendo y nuevamente se vuelve a repetir. Espacio muerto anatómico. El volumen de las vías respiratorias, con exclusión de los alveolos, el gas que lo ocupa no se intercambia con la sangre de los vasos pulmonares. Espacio muerto anatómico. El volumen de las vías respiratorias, con exclusión de los alveolos, el gas que lo ocupa no se intercambia con la sangre de los vasos pulmonares. Este volumen es igual al doble del peso corporal. Si el paciente pesa 75 kilos, el volumen del gas que ocupa el espacio muerto sería 75 por 2, 150 mililitros. Pero si nosotros restamos este valor del valor que le corresponde al volumen tidal, es decir, el volumen inconsciente de aire que ingresa a nuestros pulmones, la diferencia sería 350. Ocupan los alveolos, 350 ocuparían los alveolos. Durante una inspiración normal es en 500 mililitros de aire que entra a los pulmones. Por eso le dije, estos son los 500. Entonces, 500 menos 150 sale 350. 150 es lo que ocupa el espacio, que no hay intercambio de gases. Y 350 corresponde a la suma de todos los alveolos en donde se lleva a cabo la hematosis. Antes de iniciar la inspiración, la composición de aire que existe en los alveolos es igual al que existe en las vías aéreas. Mira, antes de iniciar la inspiración, la composición de aire que existe en los alveolos es igual a la que existe en las vías aéreas. Por eso, antes de que inicie la inspiración, hay una comunicación directa, como les dije en mecánica ventilatoria. Hay una comunicación directa del espacio alveolar con el medio ambiente. Y cuando terminan, nuevamente se comunican. Y así constantemente está ocurriendo la mecánica ventilatoria. Al final de la inspiración, el aire alveolar tiene una composición uniforme y diferente del aire que se encuentra en las vías aéreas. Al final, una vez que hemos inflado los pulmones, al final de la inspiración, el aire alveolar tiene una composición uniforme y diferente al aire que se encuentra en las vías aéreas. Es decir, que nos vamos a encontrar con el aire que está en los alveolos con menos cantidad de oxígeno y más cargado de CO2. Por eso la diferencia. La inspiración dura en promedio 1.5 segundos y la expiración 2.5 segundos. Acá la expiración está más alargada, dura más. Normalmente la expiración es un poco más prolongada que la inspiración. La relación inspiración-expiración es de 5 a 6. Espacio muerto fisiológico. Esto también es concepto, quiero que se lo grabe. Espacio muerto fisiológico. Es decir, si el aire entra muy bien a los alveolos y no hay sangre que bordea los alveolos, entonces no va a haber una buena ventilación. Entonces, llega bien el aire, pero no la sangre.
Entonces, a eso se le conoce espacio muerto fisiológico. A ver, leamos. Volumen de gas que no se equilibra con la sangre. Ventilación no aprovechada, por eso se le llama. Es decir, no hay intercambio entre el gas de algunos alvéolos y la sangre. Por ejemplo, volumen de gas en los alvéolos no perfundidos. Por ejemplo, volumen de gas en los alvéolos no perfundidos. Ventilado, ¿me entiende? Tiene aire, pero no le llega sangre y no va a poder hacer la hematosis. Por eso se le llama espacio muerto fisiológico. Transporte de gases por la sangre. El transporte de oxígeno en la sangre, el oxígeno se encuentra en dos formas. Disuelta en el plasma constituyendo el 2% del total. Con esta cantidad no vamos a poder vivir en ninguna parte. Entonces nosotros vivimos con el oxígeno que está combinado químicamente con la hemoglobina, es decir, con el resto. ¿Cuál es el resto? 100 menos 2, es decir, 98%. El 98% de oxígeno, 98% de oxígeno está combinado con la hemoglobina. La concentración de oxígeno disuelto en la sangre está determinado por la presión parcial del oxígeno y por el coeficiente de solubilidad del oxígeno a 37 grados centígrados. Así tenemos esto. Entonces, que al final, después de hacer esta operación, está disuelto 3 ml de oxígeno por litro de sangre. En ausencia de hemoglobina, la cantidad de oxígeno transportado por cada litro de plasma es suficiente para abastecer 5 a 6 litros del consumo de oxígeno basal en ausencia de hemoglobina. Eso es lo que yo le estaba diciendo acá, que el oxígeno disuelto en el plasma no es suficiente para poder vivir. Y acá lo vuelve a repetir. Transporte de oxígeno por la hemoglobina. La hemoglobina está conformada por dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Cada cadena posee un grupo en que posee un átomo de hierro, el cual puede combinarse en forma reversible con el oxígeno, de tal manera que cada molécula de hemoglobina es capaz de combinarse con 4 moléculas de oxígeno. El fierro, hay el fierro, el hierro, hay ferroso, férrico. Ferroso agarra y suelta el oxígeno, el férrico no. Es irreversible cuando se une al férrico, el oxígeno. El fierro se mantiene en estado ferroso, ya que en forma férrica la oxidación es irreversible. La hemoglobina que contiene la forma férrica se denomina metahemoglobina. La cantidad máxima de oxígeno que puede ser transportado por 1 gramo de hemoglobina es de 1.34 mililitros de oxígeno. O sea, todo este cálculo, 1.39 mililitros de oxígeno. La concentración normal de hemoglobina es de 15 gramos por decilitro de sangre. El volumen de oxígeno combinado con la hemoglobina contenido en 1 litro de sangre será cercano a 15 gramos, para que salga 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Entonces ya saben, así empezamos la historia. Si el volumen minuto cardíaco es de 5 litros por minuto, la cantidad de oxígeno suministra a los tejidos por la hemoglobina contenida en la sangre es aproximadamente 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Multiplicado por 5 es 1000 mililitros de oxígeno por minuto, lo que dijimos al comienzo de la conversación. La combinación de la hemoglobina con el oxígeno no es una función lineal. La combinación de la hemoglobina con el oxígeno no es una función lineal de la presión de oxígeno y la forma que adopta la relación que existe entre el volumen de oxígeno combinado con la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno. La curva de disociación de la hemoglobina tiene un significado funcional importante, muy importante dentro de la medicina. Solamente hay que saber interpretarlo como
no disponemos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye? Tenemos que tener varias diluciones. ¿Cómo? Con diferentes muestras de sangre, alicuotas, se mide el oxígeno disuelto y combinado con la hemoglobina y sus presiones parciales. Entonces, ahora conversamos lo que es saturación de oxígeno de la hemoglobina. Saturación de oxígeno de la hemoglobina es muy importante, fue muy tocado en la época de la pandemia, hasta la fecha lo tocan en emergencia. Es el cociente entre la concentración de oxígeno, hemoglobina y la capacidad de oxígeno de la hemoglobina. Es decir, el volumen de oxígeno combinado con la hemoglobina de una muestra de sangre en relación con el volumen máximo de oxígeno que puede ser transportado por la hemoglobina en esa muestra. Acá tenemos el modelo matemático. A ver, vamos a ver si lo explicamos un poquito más acá. Cuando decimos que la saturación de oxígeno, no disponemos con ese aparatito que nos ponemos en el dedo. Cuando decimos con la saturación de oxígeno de hemoglobina es, por ejemplo, del 50%, estamos significando que el volumen de oxígeno combinado con la hemoglobina de esa muestra es el 50% del volumen máximo capaz de cargar, 50%, porque esa hemoglobina puede cargar 100%. Repetimos, cuando decimos que la saturación de oxígeno de la hemoglobina es, por ejemplo, del 50%, estamos significando que el volumen de oxígeno combinado con la hemoglobina de esta muestra es el 50% del volumen máximo que podría ser transportado por esa cantidad de hemoglobina. La capacidad de oxígeno en la hemoglobina, en este caso, es utilizado solo el 50% porque es lo que me dio el oxímetro, 50%. Pero muy bien pudo ser 95% para que sea normal ese paciente, ¿no? Entonces, pero esto le hemos puesto solamente como ejemplo. ¿Qué es la pulsiosimetría? Es lo que estamos, esto es para interpretar, es la explicación para entender lo que es la explicación para entender lo que es la pulsiosimetría. Es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Se realiza con un aparato llamado pulsiosímetro o saturómetro. Entonces, ya saben. A ver, esas son las respuestas cuando hacemos esta pulsiosimetría. Porcentaje de saturación, ¿cuándo actuar? Cuando sale 95% no hay nada que hacer. Eso es normal. Salvo de que alguien, ¿me entiende?, que esté alrededor tenga el COVID, entonces hay que estar controlándolo, porque se puede contagiar. Cuando la pulsación o expresa de 95 a 90%, el tratamiento inmediato, si hay problemas pulmonares, proceder. Entonces, si hay problemas de plaqueta, proceder. Tratamiento inmediato, monitorización de la respuesta al mismo. Según esta, valorar la derivación al hospital. Estar pensando que puede ser que lo llevemos al hospital. Los pacientes con enfermedad respiratoria crónica toleran bien sus saturaciones en torno a estos valores. Menos del 90% enfermo grave, hipoxia severa, oxigenoterapia, más tratamiento y traslado al hospital. Pero cuando es menos del 80%, eso sí, definitivamente, este paciente se muere si no lo entubamos y hacemos ventilación mecánica. Entonces, vivimos momentos muy difíciles, muchos médicos murieron, entonces dejaron muchos espacios, por lo cual están trabajando bastante médicos, ¿no? En niños con menor de 92%, remitir al hospital, aunque presente mejorías con maniobras iniciales, por ser más incierta su respuesta al tratamiento. La saturación de oxígeno debe ser mayor de 95%. Eso serían resultados normales. Acá tenemos, miren, estos arbolitos, jacarandás, en Pretoria, Sudáfrica. Acá tenemos una curva de disociación de la hemoglobina con sus diferentes alicuotas, concentraciones, compresiones parciales de oxígeno totalmente diferentes. Si nosotros nos ubicamos acá, por ejemplo,
prácticamente la cantidad de oxígeno sería así, así, ¿no? Pero si nos ubicamos acá, entre 90 a 100, la cantidad de oxígeno que acarrea la hemoglobina sería casi 100%. ¿Entendido, no? Entonces, así se interpreta. Pero esta es la curva de disociación única. Esta curva puede desplazarse a la derecha o puede desplazarse a la izquierda, de acuerdo a ciertas variantes, a ciertos factores que modifican la disposición de esta curva. A ver, veamos. Así, acá tenemos factores que influyen en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Varían de acuerdo con las condiciones del medio ambiente que rodea a la molécula de hemoglobina. Los factores que regulan esta afinidad son el pH, la presión parcial de CO2, la temperatura de la sangre, así como la concentración del 2,3-difosfoglicerato en el interior del glóbulo rojo. Entonces, miren, acá la curva que ustedes han estado viendo es la central, pero esta curva puede desplazarse hacia arriba porque hay una afinidad por desplazarse por estos valores. Por ejemplo, cuando el pH está aumentado, cuando el pH está en alcalosis, prácticamente se desplaza esta curva de disociación de la hemoglobina. Y la cosa es igual cuando la presión parcial del CO2 está disminuido, cuando la temperatura está disminuido, cuando la 2,3-difosfoglicerato también está disminuido. Pero la cosa también puede suceder en el otro lado de esa curva, cuando la afinidad, ¿me entiendes? Esto sucede cuando la afinidad está disminuido, cuando el pH está disminuido, cuando la presión parcial de CO2 está aumentado, la temperatura está aumentado, la 2,3-difosfoglicerato está aumentado. Entonces, eso es lo que sucede. Estas variantes se dan por estas elevaciones o disminución de estos factores que alteran prácticamente la curva de disociación de la hemoglobina. Acá tenemos, miren, no olviden este cuadro, siempre guárdenlo. Acá, esto se llama, miren, acá es una línea verde, acá es una línea roja, y esta acá es una línea azul. Cuando se da la línea verde, es la curva de disociación de la hemoglobina, ha presentado una desviación hacia la derecha. Cuando se pasa para acá, la curva de disociación ha presentado una desviación a la izquierda. La verde, desviación a la derecha. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno ha disminuido. Por eso es que se desplaza para este lado. En consecuencia, la hemoglobina acá, en vez de atrapar el oxígeno, cede más oxígeno. Entonces, esta situación sí es asfixiante. ¿En qué caso se da? Cuando hay acidosis, cuando está elevado el CO2, cuando hay fiebre y cuando está elevado el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, acá dice factores que determinan los desplazamientos hacia la derecha, entonces, y ahí hacia la izquierda, de la curva de disociación de la oxihemoglobina. ¿Qué significa desplazamiento de la curva? Hay desplazamiento de la curva a la derecha, desplazamiento de la curva a la izquierda. Cuando decimos que existe un desplazamiento a la derecha, significa que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno ha disminuido y va a soltar con mucha facilidad. No va a capturar mucho tiempo el oxígeno y en consecuencia la hemoglobina cede más oxígeno. ¿Se entiende, delegada? Hija. Ya se desapareció la delegada. Sí se entiende. Aquí estoy. Y ahí. Ya. Bosque de bambús en Japón. A ver. Transporte de CO2 por la sangre. El CO2 difunde de la célula hacia los capilares y es transportado por el plasma y los glóbulos rojos a los pulmones, donde es eliminado con el aire expirado. El CO2, no olviden que el CO2 es el gas más difusible
mucho más que el oxígeno. Entonces, es 10, algunos dicen 20, no se ponen de acuerdo. El CO2 difunde de la célula hacia los capilares y es transportado por el plasma y los glóbulos rojos a los pulmones, donde es eliminado con el aire expirado. Transporte de CO2, una forma disuelta en el plasma y en los líquidos del glóbulo rojo, una pequeña proporción, 5 a 8%. La mayor parte está como iones de bicarbonato, generando compuestos carboamino con los grupos amino de la hemoglobina y las proteínas plasmáticas. La presión parcial de CO2 normal varía de 40 a 46 milímetros de mercurio de la sangre arterial a la venosa. Entonces, sangre arterial es de la venosa. La concentración del CO2 disuelto en la sangre arterial en virtud de su alta solubilidad es aproximadamente 10 veces mayor que la del oxígeno disuelto, a pesar de que la presión parcial de oxígeno es mayor que la presión parcial del CO2. Alrededor de un 5 a un 7% del CO2 sanguíneo total se encuentra en solución y en su concentración está determinado por su solubilidad y su presión parcial. El CO2 producido por el metabolismo tisular también se combina con se hidrata, ¿no? Cuando se hidrata, prácticamente el CO2 da lugar a ácido carbónico y esto se ioniza, formando así ácido carbónico que se disuelve fácilmente, disociándose en iones de hidrógeno y iones de bicarbonato. Este bicarbonato es más estable, pero el que queda suelto, el ácido carbónico, la que altera el pH, altera nuestro termómetro para este ion, que es el pH. Lo altera, se concentra, da acidosis. En el plasma, la reacción tiene lugar lentamente, pero los eritrocitos es catalizado por una enzima denominada anhidrasa carbónica. En consecuencia, a medida que el CO2 difunde a los eritrocitos, se forma ácido carbónico, que inmediatamente se disocia en iones bicarbonato y iones de hidrógeno. Estos últimos son neutralizados principalmente por la hemoglobina, mientras que gran parte del bicarbonato sale de la célula intercambiado por iones de cloruro. Alrededor del 90% del total de CO2 de la sangre es transportado en forma de bicarbonato, casi todo, ¿no? El taponamiento de los iones de hidrógeno formado por la disociación de ácido carbónico es muy importante, ya que permite que la sangre se transporte grandes cantidades de CO2 en forma de bicarbonato, sin que el pH se altera en más de 0.05 unidades. Alrededor de una tercera parte se combina con grupos amino en las moléculas de hemoglobina, formando carboamino hemoglobina. Entonces, ya lo saben, esa es otra pequeña cantidad con que es transportado el CO2. Acá tenemos, miren, el CO2 que se hidrata. Acá participa la hidrasa carbónica para formar ácido carbónico y prácticamente esto se disocia en anión carbónico, el catión hidrógeno y así por el estilo. Prácticamente este hidrógeno es amortiguado por la hemoglobina, por esta molécula anfótera, y así por el estilo lo reparte beneficiando al ser humano. Así sucede la captación de oxígeno por los hematidas a medida que la sangre lo perfunde a los tejidos activos. Y la captación de oxígeno es algo similar. Miren, la captación de oxígeno acá se une a la hemoglobina da lugar a la liberación de hidrógeno y así por el estilo. Es manejado por la hemoglobina. En esta tabla me confirma que el bicarbonato tiene este valor altísimo respecto a los anteriores y tiene este valor también altísimo. Todo el bicarbonato, ¿me entiende? Todo el CO2 se transporta en forma de bicarbonato. Y acá tenemos el bicarbonato en los glóbulos rojos también una buena cantidad.
La sangre entera, ¿me entiende? CO2 total está un poco baja, pero la cosa es que la mayor parte del bicarbonato es transportado bajo la forma de tal, ¿no? Pregunta, ¿cuántas moléculas de oxígeno se puede combinar con una molécula de hemoglobina? 4. ¿Cuál es el volumen de oxígeno combinado? Esto no les voy a preguntar. Eso no queda mucho el tiempo. No les es muy útil. Entonces, esto lo pasamos de frente. ¿Cuánto debe ser la saturación de oxígeno para ser normal? Esta acá está, 95%. ¿Qué significa desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha? La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno ha disminuido, ¿no? La hemoglobina tiene más oxígeno, los dos ya me está diciendo que es cierto. Entonces, un estado febril también, acidosis también, determina la disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Entonces, la verdadera es todas. ¿Cuál de las siguientes tiene el mayor efecto en la propiedad de la sangre para transportar oxígeno? Capacidad de la sangre para disolver el oxígeno, cantidad de hemoglobina en la sangre, el pH plasmático, contenido de dióxido de carbono en los eritrocitos, temperatura sanguínea, es la cantidad de la hemoglobina en la sangre. Cantidad de hemoglobina en la sangre. La mayor parte del dióxido de carbono transportado en la sangre está disuelto en el plasma. Se encuentra en compuestos carbamino formados a partir de la proteína plasmática. Se hallan en compuestos carbaminos formados a partir de la hemoglobina. Está unido con cloro, se encuentra en el bicarbonato, es la respuesta. Ahí estoy, ese es mi carro. Ya, muchacha. Entonces, pasamos lista. ¿Aló? ¿Delegada? Sí, doctor. Ya, pasamos lista y continuamos con la otra parte. Ahora, quiero que me averigües, hija. A mí me comunicaron de que había un sílabus, están escuchando todos. Entonces yo he leído el sílabus y había programado mi clase para el día sábado. Entonces, ¿qué cosa me toca el día sábado? Fisiología ventilatoria en la altura. Pero me dicen de que ya respiratorio termina hoy día y el día sábado entra a taller digestivo porque salió un circular, una extensión del sílabus y lo publicaron en la vitrina. ¿Tú sabes algo al respecto? No, doctor, no he visto nada respecto De a todas eso. maneras, nosotros, sabes, tú ya me vas conociendo como soy yo, no hagamos problema. De ser Claro. cierto, de ser cierto eso, entonces esa clase yo lo daría, ¿me entiende? En forma extraordinaria, cuando tengan tiempo, porque yo sé que ustedes están abrumados con tanta teoría, con tanta práctica, entonces esa clase lo daríamos simplemente como extraoficial, que no va a participar en el examen. ¿Me escuchas, hija? Sí, doctor, está bien. Ya, entonces, y sin obligar a nadie, podría ser un día domingo, se lo doy, que participen lo que quieren, ¿me entiende? Entonces, pero sin interrumpir prácticamente su formación académica. Ya, madrecita, ahorita me retiro, que tomen lista y vuelvo de nuevo a la otra parte, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Que corresponde relación, ventilación, perfusión. Es muy importante entender lo que sucede en cuestión de sangre a nivel del corazón. Es importante entender la mecánica del flujo aéreo, pero también es importante cómo se distribuye el flujo sanguíneo. Que por un lado, todo el mundo se dedica a estudiar los alveolos, la cantidad de aire que entra y que sale. ¿Y qué cosa sucede con la sangre? Esto es el motivo de esta clase. Pero también es importante cómo se distribuye el flujo sanguíneo pulmonar, pues ambos procesos están ligados en el intercambio gaseoso. Es una palabra muy importante, hematosis. Acá tenemos, por ejemplo, las cavidades cardíacas de un pez. Solamente tiene una aurícula, un ventrículo y nada más.
En cambio, los sapos tienen 2 aurículas, un ventrículo, y los seres humanos más evolucionados, 2 aurículas, 2 ventrículos. Ni tocar estos temas porque ya han sido vistos por ustedes. Anatomía vascular. Para nadie es ajeno decir que la arteria, la pared de las arterias bastante gruesas respecto a las venas, ¿no? Y los capilares. Entonces, acá tenemos un ejemplo, miren, son numerosos y presentan múltiples anastomosis. Los capilares son numerosos y presentan múltiples anastomosis. Los capilares sectales tienen una gran área respecto a su volumen sanguíneo. Entonces, esto respecto, ya que lo estoy leyendo, los capilares sectales tienen una gran área respecto a su volumen sanguíneo. Entonces, los capilares, miren, fácilmente es afectado por la presión transmural, es decir, la cantidad de aire que infla la cantidad de aire que infla los alvéolos. Esto comprime los vasos capilares, alteran su diámetro. Cuando hay mucho aire dentro de los alvéolos, los exprimen y no queda volumen de sangre en los capilares. A ver, vamos a ver si explicamos un poco más adelante. Fisiología de la circulación pulmonar. Intervienen 2 sistemas circulatorios. Pulmonar, una bronquial y otra pulmonar. A ver, empecemos por la circulación bronquial. Son ramas, miran, de la aorta torácica que sale del ventrículo izquierdo. Su función principal es nutrir el parénquima pulmonar. Una parte, la otra pulmonar lo hace el otro circuito. Constituye el 1 a 2% del gasto cardíaco. Si se suprime, si cortamos estos vasos, la circulación, anulamos la circulación bronquial, el trasplante pulmonar, si suprime el trasplante, no sucede nada. No sucede nada. Sabemos que nace en la aorta torácica, y también se deposita en las venas pulmonares, a cierto punto de que esto de acá no llega a los alvéolos, no se oxigenan, así que pasan de la aorta torácica y se van a las venas pulmonares. Las venas pulmonares, ustedes saben que tiene sangre oxigenada. Esto de acá, la circulación bronquial, es una derivación funcional, como la circulación coronaria. La circulación coronaria, esta sangre no pasa por los capilares alveolares. Entonces, que así, es decir, que nunca van a saber qué cosa es sangre venosa, puramente sangre oxigenada y punto. Existen 2 grandes circulaciones que ustedes saben, la circulación sistémica y la circulación pulmonar. La circulación sistémica es la que sale del corazón hacia todos los órganos del cuerpo, a excepción de los alvéolos. La fuerza que sale del ventrículo izquierdo expulsa la sangre y es medido por la presión arterial. Que dice acá, es la sangre que sale del corazón hacia todos los órganos del cuerpo, a excepción de los alvéolos. Esta sangre no pasa por los alvéolos. La que pasa por los alvéolos es la circulación pulmonar. Por eso que hace su hincapié. La fuerza con que sale del ventrículo izquierdo expulsa la sangre y es medida como presión arterial. La circulación pulmonar es la que sale del ventrículo derecho hacia los alvéolos para la oxigenación de la sangre y la eliminación del CO2. La fuerza de expulsión de la sangre es medida como presión arterial pulmonar. Repito, es la que sale del ventrículo derecho hacia los alvéolos para la oxigenación de la sangre y la eliminación del CO2, hematosis. La fuerza de expulsión de la sangre es medida como presión arterial pulmonar. Presiones en el sistema pulmonar. La circulación pulmonar es un sistema pasivo, bien cortitos los vasos, bien flexible, de baja presión, de poca regulación, porque sus vasos son muy distensibles.
repito, la circulación pulmonar es un sistema pasivo de baja presión, de poca regulación porque sus vasos son muy distensibles. La distensibilidad vascular permite un flujo continuo de sangre a los tejidos. El hecho de que sean muy maleables, muy distensibles, con mucha complacencia, permite que el flujo de sangre sea permanente a los tejidos. Los vasos pulmonares en el lado arterial tienen una distensibilidad. Los vasos pulmonares en el lado arterial tienen una distensibilidad de solo la mitad de las venas pulmonares, comparados con sus equivalentes sistémicos. Son de elevada adaptabilidad los vasos pulmonares o de complacencia, de mucha elasticidad, que permite que los capilares se modifican con facilidad ante los cambios de las fuerzas transmurales. Eso es lo que yo les digo, que prácticamente nosotros conocemos lo que sucede con los alvéolos se llenan de aire, pero no estudiamos la parte contraria, que es la sangre que se desplaza a través de los capilares. Pues bien, estos capilares son flexibles, se extienden con facilidad, los glóbulos rojos pasan en fila, uno por uno, uno tras otro, y como son bastante flexibles, si nosotros colocamos un alvéolo, un balón que representa el alvéolo, sobre una malla de capilares, estos capilares se pueden doblar como sábana y envolver el alvéolo. Así es el alvéolo. El alvéolo es prácticamente cubierto por una malla de capilares, pero estos capilares fácilmente se modifican. Si el alvéolo está en capacidad, en volumen tidal, el volumen más bajo que puede tener en volumen tidal, entonces, y pasamos a capacidad residual funcional, la suma de volumen respiratorio más volumen residual, más inflado, mejor dicho, para que no lo busquen ese volumen. Si lo inflamos más ese alvéolo va a comprimir prácticamente el capilar, lo va a estirar, lo va a exprimir, y si lo va a exprimir, le va a sacar toda la sangre. ¿Me escuchan? Le va a sacar toda la sangre. Entonces, al comprimirlo, a sacarle toda la sangre, ¿cómo está su resistencia? Su resistencia se incrementa. Si nosotros nos ubicamos en capacidad pulmonar total, es decir, cavidades alveolares más llenas todavía, igualita la interpretación. Lo contrario, si se desinfla, ¿no? O si pierde sangre por accidente, etcétera, etcétera. Las presiones arteriales son 5 veces mayores en esta corriente sistémica que en la capacidad pulmonar. La capacidad sistémica, es decir, las presiones arteriales son 5 veces mayores en esta capacidad sistémica que la capacidad pulmonar. Un ratito. Entonces, las presiones arteriales son 5 veces mayores en la circulación sistémica que en la circulación pulmonar. Corregido. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las presiones sanguíneas pulmonares. Miren, la presión arterial sistólica pulmonar es 25 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la presión? La presión en la circulación sistémica. La sistólica en la circulación sistémica. Así, por ejemplo, por poner una cifra, en ustedes es 120 milímetros de mercurio. Hay una gran diferencia, ¿no? 25 con 120. ¿Y cuánto es la presión arterial diastólica? Acá en la pulmonar es 0.8. ¿Y en ustedes cuánto tendrían? 80. Entonces, esto de acá, esta pequeña diferencia, esta presión del pulso, que es bastante baja,
Entonces, es determinante prácticamente para que el flujo sanguíneo sea permanente y que prácticamente esta flexibilidad de los vasos venosos pulmonares va a permitir la hematosis. Ya saben ustedes, si nos disponemos a estudiar el corazón izquierdo, si nos penetramos, nos metemos a través de una vena inguinal, ¿ustedes creen que vamos a estudiar el corazón izquierdo? No. Para estudiar el corazón izquierdo tengo que entrar por una arteria inguinal. Entonces, así cateterizamos y estudiamos todo el circuito. Volúmenes pulmonares de sangre en los pulmones. En cada latido cardíaco pasan a los pulmones 50 mililitros de sangre y otros 50 mililitros al resto del cuerpo. Miren, en cada latido cardíaco pasan a los pulmones 50 mililitros a través de la arteria pulmonar y otros 50 a través de la aorta, pasa el resto del cuerpo. Parece mentira, pero cada vez que se contraiga el corazón, inyecta 50 mililitros en cada circuito, porque si esto no sucediera, la sangre se amontona y prácticamente va a traer problemas muy serios. Entonces, es verdad, esto es lo que estoy diciendo, a pesar de que el circuito pulmonar es chiquito, con sus pulmones prácticamente recibe la misma cantidad que el ventrículo izquierdo saca al resto del cuerpo. El volumen de sangre en la circulación pulmonar es pequeño. Miren, aparentemente es pequeño, 450, comparado con la circulación sistémica. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su flexibilidad. Porque hay momentos que si hay un accidente, hay una hemorragia, de inmediato los pulmones derivan sangre a esa zona. Y si es vital, ni hablar. Si es el cerebro, con mayor razón para hacerlo. Entonces, se debe a la gran flexibilidad que tiene la circulación pulmonar. La cantidad de sangre en los pulmones puede variar entre el doble y la mitad de lo normal. ¿Me entiendes? O se llena de sangre o se vacía de sangre. Al tocar la trompeta, por ejemplo, nosotros soplamos, inflamos toda la vía aérea, inflamos los alvéolos, y si inflamos los alvéolos prácticamente exprimimos de sangre los capilares y entonces creamos presiones transmurales, tanto dentro de los alvéolos como fuera de los alvéolos. Entonces, esa es la flexibilidad que tiene la circulación pulmonar. En la pérdida de sangre sistémica, en la estenosis valvular también puede suceder estos cambios. Flujo sanguíneo pulmonar. La baja presión en la circulación pulmonar asegura el flujo sanguíneo y su distribución en todas las regiones del pulmón. El peso de la sangre distiende los vasos en la base y lo colapsa en el vértice. La presión por encima o por debajo del nivel medio pulmonar está dado por esta fórmula, donde trata la gravedad, la altura y la densidad, ¿no? Entonces vemos si las cosas se está tomando la presión por encima del corazón. Entonces, ¿cómo estaría la presión? ¿Cómo estaría la presión? Menos, bueno, por encima del corazón la presión disminuye y por debajo del corazón, si tomamos la presión, en la pierna, por ejemplo, la presión se eleva. Durante la inspiración, el aire tenderá a ir a la base del pulmón. Durante la inspiración, cuando nosotros tomamos aire, dice que se va hacia la base del pulmón. Entonces, este es el top, lo más alto, que es 25, y este es lo más bajo, que es 0. Entonces, el flujo sanguíneo, cuando estamos en la base del pulmón, el flujo sanguíneo, ¿cómo es? Mayor, pero, miren, esta es mayor. Pero cuando estamos en lo más elevado, el flujo sanguíneo, ¿cómo estará?
menor. Entonces, es la interpretación, que prácticamente la base pulmonar está tiene mayor flujo sanguíneo. Resistencia vascular pulmonar. La circulación pulmonar es un sistema de baja presión y por ende de baja resistencia. Su resistencia al flujo sanguíneo es mínimo, 2 mililitros de mercurio por litro por minuto. Acá están los modelos matemáticos, resistencia vascular pulmonar. Este P1 representa al punto de mayor presión, P2 representa el flujo al punto de menor presión. Y QT al gasto cardíaco. P1, presión de la arteria pulmonar, P2, presión de la aurícula izquierda, y QT, gasto cardíaco. Miren acá, ¿se acuerdan ustedes? Acá tenemos la presión pleural. Ya les he dicho que la presión pleural siempre es negativa, -4 en algunos libros. En la presión alveolar es 0, ¿no? Acá es 0. Acá la presión alveolar afuera es 0, porque está abierto. Acá está abierto prácticamente, está en comunicación directa. Entonces, por eso no hay gradiente y por lo tanto es 0. No hay transporte de aire. Y acá tenemos la presión transmural. La presión transmural. Entonces, dice, el calibre de los capilares es altamente sensible a la forma y tamaño de los alvéolos. Mire, el calibre de los capilares es altamente sensible a la forma y tamaño de los alveolares. El calibre, el diámetro de los vasos, ¿me entiende?, se modifica fácilmente cuando los alvéolos se llenan de aire, cuando se vacían de aire. Entonces, cambiando la resistencia como corresponda. Ejemplo, si el volumen y la presión de un gas, de un alvéolo, está incrementado, esto estrecha la pared de los capilares y disminuye su volumen sanguíneo en comparación al alvéolo inflado normalmente. Entonces, a ver, combinemos. Yo en alguna oportunidad le dije que el pulmón no se comporta como un globo de las piñatas, de las fiestas de los niños. Es decir, que cuando lo inflas, está muy bien inflado, pero cuando lo sueltas, agarra propulsión y se eleva el globo y cae prácticamente aplastado, colapsado. Entonces, eso no sucede con los pulmones. Los pulmones, si lo inflamos así voluntariamente y sacamos todo el aire, no nos desinflamos totalmente. Siempre queda semi-inflado. ¿Por qué? Por el volumen de aire residual que queda dentro de los alvéolos. Entonces, las vías aéreas más delgaditas por la presión hidrostática de los líquidos se colapsan y atrapan aire en las unidades aéreas más distales, ¿no? Sí. Si se hace más negativa, se inflará el pulmón. Si se hace más negativa, inflará el pulmón, ¿no? Si se hace más negativa, se inflará el pulmón. Ahora es menos 5. Presión de distensión pulmonar. La presión de distensión pulmonar se obtiene con este modelo, presión pulmonar, es la presión de distensión pulmonar, sería la resta de la presión alveolar menos la presión pleural. Desplazamos, la presión alveolar es, ¿cuánto? 0. La presión pleural, ¿cuánto es? -5. Entonces, restamos y sale 5. Es decir, que la presión negativa se ha vuelto positiva. Entonces, esto constituye la presión de distensión pulmonar. Por eso que no se colapsa el pulmón. Entonces, esa es la respuesta. Efecto de bajos niveles de oxígeno en los alvéolos sobre el flujo sanguíneo alveolar. Es decir, cuando los alvéolos están cargados, tienen una baja presión de oxígeno o una menor concentración de oxígeno en los alvéolos, ¿qué cosa sucede? Cuando, acá dice, cuando los oxígenos en los alvéolos caen debajo de su valor normal, los vasos vecinos se contraen
distribuyendo el riego sanguíneo a otras zonas que están mejor ventiladas, mejor aireadas. ¿Me entiende? El ser humano, los científicos no saben hasta el momento. Acá ellos suponen de que existe, para hacer esto, tiene que haber una sustancia que contraiga las vías aéreas, que contraiga los vasos para derivar ese volumen sanguíneo que no se está ventilando a otras zonas mejor ventiladas. Acá dice, cuando la concentración de oxígeno en los alvéolos cae debajo de su valor normal, los vasos vecinos se contraen. No se sabe qué sustancia ordena esta contracción, distribuyendo el riego sanguíneo a otra zona mejor aireada, en donde la resistencia vascular aumenta y el volumen sanguíneo disminuye. La regulación autonómica es muy poco influyente dentro del flujo sanguíneo. La regulación autonómica del riego sanguíneo pulmonar parasimpático, dice el parasimpático disminuye el riego, disminuye la resistencia vascular pulmonar, y el simpático aumenta la resistencia vascular pulmonar, pero es de muy poca fuerza. Acá miren, acá tenemos nuestros alvéolos, acá tenemos el volumen pulmonar y acá la resistencia vascular pulmonar. Cuando estamos, miren, cuando estamos en capacidad pulmonar total, entonces, miren, la resistencia como está incrementada. ¿Por qué? Porque los alvéolos han llenado totalmente. Los alvéolos están llenos de aire porque está en capacidad pulmonar total. Entonces la resistencia está incrementada. Pero cuando estamos en capacidad residual funcional, capacidad o en volumen residual, prácticamente la resistencia se ha venido menos. ¿Por qué? Porque el volumen de aire que tienen los alvéolos no está comprimiendo, no está aplastando los vasos. Entonces, miren la importancia que tiene de todo esto. Efecto del volumen pulmonar en la resistencia vascular. Eso es lo que hemos estado viendo hace rato. El calibre de los vasos varían de acuerdo al volumen pulmonar. En capacidad residual funcional, la resistencia vascular pulmonar es menor, dice. El calibre de los vasos varía de acuerdo al volumen pulmonar. En capacidad residual funcional, la resistencia vascular pulmonar es menor. Si aumentamos el volumen pulmonar, la resistencia vascular pulmonar aumenta. En capacidad pulmonar total, la resistencia vascular pulmonar alcanza su más alto punto de resistencia. Si consideramos la presión negativa del tórax, en inspiración los vasos se dilatan y almacenan mayor cantidad de sangre. Si consideramos la presión negativa del tórax, en inspiración los vasos se dilatan y almacenan mayor cantidad de sangre. Y esto ya para no confundirlo, esa cosa aparte. Flujo sanguíneo regional. Esto puede ser en posición vertical, en posición horizontal. En posición vertical, algunas regiones del pulmón normal reciben más flujo sanguíneo que otras. Los alvéolos en la base del pulmonar tienen mejor perfusión. Posición horizontal. El flujo sanguíneo está dado por la diferencia entre la presión arterial menos la presión pulmonar, menos la presión venosa pulmonar. El flujo sanguíneo está dado por la diferencia entre la presión arterial menos la presión venosa pulmonar. En posición erecta hay un gradiente vertical. Mira acá, esto de acá que le llaman, dice, un muelle suspendido. Para nosotros es un resorte, ¿no? En posición erecta hay un gradiente vertical de presión intrapleural con una disminución progresiva de la presión desde la base hasta el vértice del pulmón. Acá, miren cómo se debilita cuando uno lo estiramos hacia arriba, ¿no? Los alvéolos de la zona superior tienden a estar más dilatados que los vértices. Los alvéolos de la zona superior tienden a estar más dilatados que los vértices.
Zonas de flujo sanguíneo pulmonar. Zona 1, zona 2, zona 3. La zona 1, acá me habla de la presión arterial, que es menor que la presión alveolar, y esto a su vez es mayor que la presión venosa. Entonces, esto no se da normalmente. Cuando una persona está con salud, no se da normalmente. Se da en aquellas personas enfermas que necesitan un ventilador a alta presión, como la ventilación a presión positiva. Entonces, al ventilar positivamente con alta presión, entonces aumenta la presión dentro del alveolo. Aumenta la presión dentro del alveolo y en la vida va a funcionar la presión venosa. La presión arterial pulmonar está reducida durante la hemorragia. La presión arterial pulmonar está reducida durante la hemorragia. En cambio, en la zona 2, la presión arterial es mayor que la presión alveolar y esta es mayor que la presión venosa. Es un fenómeno vascular de la cascada que dice de que la caída del agua no se debe prácticamente al desnivel, sino que simplemente la fuerza está creada en la parte más alta. Por eso es que la presión alveolar, al ser más alto que la presión venosa, de vez en cuando empuja un poco de sangre. Por eso el fenómeno vascular de la cascada, el flujo está dado por la presión arterial menos la presión alveolar. Acá se disocia prácticamente la presión venosa. Y la zona 3, presión alveolar mayor que la presión arterial mayor que la presión alveolar, es menor que la presión venosa. El flujo en este caso está dado por la diferencia en la presión arterial menos la presión venosa. En fisiología, la relación global, eso es lo que les estaba diciendo, les estaba repitiendo. En fisiología, la relación global entre la ventilación global y la perfusión, V sobre Q, entonces ventilación y prácticamente flujo sanguíneo o perfusión, representa el promedio de las múltiples situaciones que existen en diferentes territorios alveolares y puede oscilar entre 0.5 y 10, aunque generalmente se centra en un coeficiente de 0.8, 4 litros por minuto y 5 litros por minuto. Entonces, como un rango entre 0.3 a 2.1, normalmente se mantiene una relación más o menos estable. Sin embargo, no en todos los territorios del pulmón sucede esto. En la base, la relación BQ es de promedio 0,3. En los vértices, la relación BQ es de promedio 2 a 3. Cuando en condiciones patológicas los desequilibrios locales alcanzan una magnitud y o extensión suficiente, se produce una ruptura de la proporcionalidad entre ventilación y perfusión, con trastorno de los gases en sangre arterial. Estas alteraciones pueden tener lugar en los siguientes sentidos. Entonces, en uno puede haber un predominio de ventilación sobre perfusión. Entonces, si hay un predominio de ventilación, pero perfusión será mayor, esta relación mayor de 1. Lo que significa un aumento del espacio muerto fisiológico. 2, predomina la perfusión sobre la ventilación, BQ bajo 0.8, lo que significa paso de sangre que no ha perdido su carácter venoso al lado arterial. Entonces, esto es lo que pueda suceder. En el pulmón normal con el paciente erguido, la distribución de la ventilación, perfusión es por efecto gravitacional. Durante la expiración ayuda el retorno venoso hacia el corazón. Relación BQ. B, capacidad del alveolo para airear. Q, perfusión, flujo. Lo ideal, que sería BQ es igual 1,1. Eso es lo normal. Eso es lo que sucede normalmente. Acá ingresa el aire, aprovechamos el oxígeno, eliminamos el CO2 y la sangre que pasa pegado a los alveolos para llevar a cabo la
hematosis. Cambiar la sangre venosa en sangre arterial. Puede suceder ciertas variantes. Aumenta la relación BQ, ventilación aumenta y sobre normal, y puede suceder así por el estilo. Y disminuye la relación cuando sucede con estas variantes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, acá entre el aire, no entra aire, dice, no entra aire, acá está bloqueado, está obstruido el paso. Entonces, BQ, acá arriba, en el numerador, hay un bloqueo, que es este bloqueo, y acá prácticamente el paso de sangre es normal. El hecho de que la relación aumente o disminuya, el daño está en distintas partes. Hay un índice fisiológico. Entonces, acá B sobre Q es 0, porque prácticamente no hay, toda cantidad bajo 0 es 0, ¿no? Entonces, miren acá, lo que representa B es 0 y la circulación está normal. Entonces, esto que dice, acá está bloqueado, acá está normal, acá es 0, toda cantidad bajo 0 es 0. Entonces, acá sucede, por ejemplo, en el espacio muerto fisiológico, como les dije hace rato, presión arterial, entra aire, muy bien, llena el alveolo, pero el flujo está obstruido, hay un trombo. El flujo no hay movimiento de sangre. Entonces, esto de acá, BQ, es normal, el aire entra, pero no hay, está obstruido y prácticamente toda cantidad bajo 0 es infinito, indeterminado. Entonces, eso se debe a que ahí está obstruido el capilar que está llegando a la hematosis. Echún, espacio muerto, entendimiento de las igualdades de la ventilación, perfusión se inicia con el modelo de los 3 compartimientos. El cortocircuito del alveolo está perfundido pero no ventilado, que lo hemos visto. Espacio muerto, el alveolo está ventilado pero no perfundido. Acá, esto es lo ideal. Este es 1 a 1, ¿no? 10-10. Entonces es lo normal. Y acá, cuando hay cortocircuito, sucede esto. Entonces, prácticamente el valor es 0 cuando ventilación es 0. Entonces, porque no está perfundido los alveolos. En cambio, acá prácticamente no hay flujo. Todo valor por sobre 0 es infinito. Ese es el espacio muerto. Diferencia entre ventilación y perfusión. La sangre no fluye a través de unidades de espacio muerto, porque las tensiones de gas alveolar son iguales al gas inspirado. En el alveolo ideal, las tensiones de gas alveolar son dadas por la ecuación gas alveolar. En el cortocircuito no hay ventilación, por lo que se equilibra como sangre venosa mixta. Dinámica de capilares pulmonares. Las paredes alveolares están revestidas de capilares que se tocan unos con otros. El tiempo de permanencia de la sangre en los capilares cuando el gasto cardíaco es. El tiempo de permanencia de la sangre en los capilares cuando el gasto cardíaco es normal es de 0,8 segundos. Cuando aumenta es de 0,3 segundos. El tipo de circulación en los mamíferos, en nosotros, la circulación es cerrada, doble y completa. Circulación bronquial. La circulación bronquial, ya saben, es aquella sangre que no llega a los alveolos, que sale inmediatamente por debajo del ventrículo izquierdo, entonces y se va prácticamente a las venas pulmonares sin pasar por los alveolos. Es una función especial que también lo tiene las arterias coronarias. Es decir, son estructuras que nunca ventilan su sangre. Siempre tienen sangre oxigenada. Entonces, ¿qué dice? Señala la verdadera. No nutre el parénquima pulmonar, sino los bronquios. Constituye el 4% del gasto cardíaco. La sangre
de la circulación bronquial no pasa por capilares pulmonares, no pasa. En el trasplante pulmonar se tiene que anastomosar, mentira. La sangre, la circulación bronquial se oxigena en los alveolos. Acá dice que la respuesta acá es esta. No nutre el parénquima, sino los bronquios, ¿sí? Parte del parénquima pulmonar lo nutre. Esta es la acá hay que revisar esto. A ver, vamos a revisar de nuevo. Entonces, circulación bronquial. Acá me dice que hay que señalar la verdadera. La sangre de la circulación bronquial se oxigena en los alveolos. Mentira. Este es falso. El trasplante pulmonar se tiene que anastomosar. Mentira también, no se tiene que anastomosar. La sangre, la circulación bronquial no pasa por los capilares pulmonares, sí pasa. Ya, son 3 que estoy negando. Constituye el 4% del gasto cardíaco, mentira, es 2% nada más. No nutre el parénquima pulmonar, sino los bronquios. Esto, ¿cómo puede ser verdadero esto? Esa es la única que me queda. No nutre el parénquima pulmonar, sino los bronquios. El parénquima pulmonar sí parte. Entonces, acá está como, esto podría ser, pero no es cierto tampoco. No hay verdadera acá. A ver, lo analizan ustedes, ahí no hay verdadera. Ya. La circulación sanguínea señala la falsa. La circulación coronaria pasa por los alveolos. Esa es la falsa. La sangre que sale del corazón izquierdo medido como presión arterial, sí. La circulación pulmonar se oxigena y elimina el CO2, sí. La fuerza con que sale la sangre del ventrículo derecho es medido como presión arterial pulmonar, sí. Entonces, acá la falsa es esta, la primera. No aparece. Presiones pulmonares en el sistema pulmonar, señala la falsa. Los vasos de la circulación pulmonar son muy sensibles, eso es cierto. La distensibilidad de los vasos no permite un flujo continuo en los tejidos. Sí. Entonces, no permite la falsa. La segunda. Los capilares pulmonares se modifican con facilidad ante los cambios alveolares, sí. Al soplar una trompeta, la sangre en los pulmones disminuye, sí. En estenosis auriculoventricular la sangre en los pulmones aumenta. Entonces, la falsa acá es esta. La segunda. Efecto del volumen pulmonar en la resistencia vascular pulmonar. Señale la falsa. Dice, efecto del volumen pulmonar en la resistencia vascular pulmonar. En capacidad residual funcional la resistencia es menor. Puede ser. Si aumentamos el volumen pulmonar, la resistencia vascular pulmonar aumenta, sí, sí. En capacidad pulmonar total, la resistencia vascular pulmonar aumenta, sí. Si inspiramos, los vasos se dilatan y la resistencia vascular aumenta, sí. En volumen residual, la resistencia vascular pulmonar en los vasos extravasculares aumenta. Esto no está muy claro. No les he explicado, esto lo anulamos. No está muy explícito. La superficie alveolar de un adulto equivale aproximadamente en metros cuadrados, 70 metros cuadrados. Los principios, la principal función de la circulación pulmonar es el intercambio gaseoso o hematosa a nivel exacto. Los peces no tienen pulmones, respira por branquias. El corazón se contraerá 70 veces y bombeará 5 litros de sangre a los pulmones y otros 5 al resto del cuerpo.
Los seres humanos tienen entre 300 a 400 millones de alvéolos en los pulmonares. Miren, pues. Y eso se extiende y que tiene una capacidad aproximadamente de 70 metros cuadrados, como una canchita de tenis. Entonces, con esto ya terminamos. Ya no, yo me estaré comunicando con los delegados. Ya, señorita delegada, ya me voy. Ya, muchas gracias Listo, por su doctor, atención. muchas gracias. Chao, bonito, chao. Muchas gracias a usted. Cuídese. Chao.